A todos los santos en Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes y en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que yo pienso así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón y Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Quiero darle la bienvenida a nuestro servicio virtual de la Iglesia Manuel. Hoy vamos a cantar juntos, orar y estudiar la palabra de Dios. Porque aunque no podemos estar físicamente en el mismo lugar, seguimos siendo la iglesia. Pero antes les quiero animar que primero, que apartemos este momento para adorar y estudiar la palabra. Y es importante poner nuestro enfoque y nuestro corazón en lo que estamos haciendo en este momento. Dios es digno de todo lo que somos y por eso les pido que movamos cualquier actividad a otra hora. Tendremos todo el día para terminar nuestros mandados y otras actividades pendientes, pero que este momento sea dedicado al Señor. Segundo, mientras que nos preparemos a reunirnos con nuestras familias, tengan sus Biblias ya listos en el libro de Juan capítulo 13. Al igual, este será un buen momento para compartir este video con sus familias y amigos. Si estás viendo por Facebook, dale un share. Y si no tiene acceso a Facebook, nuestro servicio también estará disponible por YouTube. Allí puedes copiar el link y mandarlo por texto a un amigo y familiar. Con eso, iniciaremos con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, oh Dios, y te exaltamos por quien tú eres. Tú eres digno, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Padre, en este momento nos humillamos, nos postramos ante ti con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y comenzamos y nos preparamos en este momento para exaltar al verdadero Dios. A través de estos cantos, a través de este mensaje y a través del Señor en cómo vivimos nuestras vidas. Te ruego y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en cada creyente, que nos revela, oh Dios, aquellas cosas que tienen que cambiar para glorificar y exaltar tu santo nombre. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, les invito en este momento que nos preparemos para alabar al Señor a través de estos cantos y luego a través del mensaje.
Queremos conocerte, Jesús, cada día más de ti. Quiero conocerte cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.
y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bendiciones a todos. Sigamos orando y confiando en Dios para que pronto podamos reunirnos nuevamente. Los extraño a todos y como deseo a poder verlos de nuevo. Pero por el momento debemos adorar desde nuestros hogares y por este medio aprenderemos juntos de la palabra de Dios. Esta mañana estaremos teniendo nuestro estudio en el libro de Juan capítulo 13, así que por favor acompáñenme. En este capítulo, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la fiesta de la Pascua. Este día santo anual celebraba como el Señor había sacado a los hijos de Israel de Egipto en el Éxodo. El nombre Pascua recordaba específicamente cómo el Señor juzgó el duro corazón del faraón al matar al hijo primogénito de cada hogar egipcio. Pero la muerte pasó por encima de los hogares de los judíos, aquellos cuyos postos de las puertas estaban cubiertos de sangre. Mientras Jesús y sus discípulos celebraban la Pascua, poco sabían los discípulos que esto sería la última comida que compartirían con Jesús. En pocas horas, Jesús sería traicionado, arrestado y crucificado. Juan capítulo 13 al 17 registra en el cual Jesús dio a sus discípulos instrucciones finales y oró por ellos. Nuestro texto de hoy comienza con un ejemplo y un mandato. Veremos Jesucristo postrarse ante sus discípulos y lavarles los pies. A través de esta enseñanza demostrado por Jesús, Jesús ordena a sus discípulos que sigan su ejemplo, sirviendo unos a otros. Ese es el significado de nuestro texto y la naturaleza del cristianismo. El servicio es esencial para el cristianismo. Ser seguidor de Jesucristo es seguir su ejemplo, sirviendo a los demás. La iglesia debe ser una comunidad de lavadores de pies. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17 nos enseñará 3 lecciones importantes acerca del servicio verdadero. Y quiero que primero notemos esto. El motivo del servicio es el amor. El versículo 1 dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el fin. En este versículo podemos notar 2 tipos de tiempo. El primero se trata del calendario humano, ese que marca la fiesta de la Pascua. El segundo es el horario divino. Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús responde a ciertas ocasiones que su hora todavía no había llegado. Pero aquí vemos que su hora ha llegado. Y comenzará con una traición, crucifixión y concluirá con su resurrección y ascensión. Observamos cómo Juan enfatiza la soberana autoridad de Jesús. Mientras la sombra de la cruz se vuelve más grande y más oscuro, Juan dice: había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Sin mencionar el dolor y la agonía de la cruz, Juan describe la pasión de Cristo como si Jesús fuera un viajero preparándose para regresar a casa después de un largo viaje. Jesús sabía que la hora ha llegado para él y está cerca a regresar a casa con su Padre.
Pero, ¿qué estaba en la mente y el corazón de Jesús cuando se preparaba para regresar al Padre? El versículo 1 dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mientras Jesús se preparó a regresar al Padre, sus actos finales fueron consumidos con y impulsados por el amor. Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Somos propensos a pensar que Dios nos ama a todos de la misma manera. Pero me gustaría aclarar que el amor de Dios para sus discípulos es diferente. Se puede distinguir como la gracia común y la gracia especial. La gracia común es el amor que Dios tiene para toda la humanidad. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueve sobre justos y injustos. La expresión más plena del amor divino para toda la humanidad es la encarnación de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama al mundo, pero Dios ama a los suyos con una gracia especial. Juan describe esta gracia especial en la última parte del versículo 1. Los amó hasta el final. Esta declaración no es acerca de la duración del amor de Cristo. El amor de Cristo es interminable. Esta declaración, los amó hasta el final, es sobre el clase de amor de Cristo a los que les pertenece. Cristo amó a los suyos completamente y perfectamente. Jesús hizo lo que hizo en obediencia a la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Del mismo modo, lavó los pies de sus discípulos porque los amaba. Amigos, el servicio comienza con amor en nuestro corazón, no con una toalla en nuestras manos. Debemos pedirle a Dios que llene nuestro corazón con su amor para movernos a servir a otros. La segunda cosa que me gustaría que podamos notar es el modelo de servicio es Jesús. El versículo 2 al versículo 11 registra el acto de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Esto fue un escenario dramático e inquietante. Versículo 2 nos dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. En los tiempos de Jesús, los discípulos caminaban la mayor parte del tiempo, por lo tanto sus pies se ensuciaban. La hospitalidad común era que cuando alguien entraba, le lavaban los pies. Pero Lucas capítulo 22, versículo 24, dice, una controversia también aumentó entre ellos sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Jesús no había partido hacia el Padre todavía, pero los discípulos ya estaban discutiendo acerca de quién iba a estar en cargo. Ninguno de ellos estaría dispuesto a humillarse para lavar los pies de sus compañeros. Así que todos estaban reclinados a la mesa con pies sucios. Este sigue siendo la raíz del conflicto en las iglesias. Podemos estar más preocupados acerca de quién está a cargo o el título que vamos a tener, más que preocuparnos por el verdadero servicio. Esto traía conflictos y Cristo es deshonrado.
Y Jesús respondió aquí, lavándoles los pies de sus discípulos. El versículo 2 dice, llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariota, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Judas ya había hecho un trato con los líderes religiosos de traicionar a Jesús. Durante la comida, Judas se sale de la habitación para llevar a cabo este acto condenable. La Escritura sostiene a Judas directamente responsable de sus acciones. Pero Juan dice que el diablo puso en el corazón de Judas a traicionar a Jesús. Los versículos 10 a 11 deja claro que Judas no estaba arrepentido. Satanás había reinado libre en su corazón. Satanás y Judas fueron unánimes sobre la muerte de Jesús. Pero este malvado traidor todavía estaba en la habitación cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, siendo sinceros, ¿tú le lavarías los pies de aquella persona que te traicionara? ¿Usted habría lavado los pies de Judas? Yo con mucho gusto lo hubiera hecho, pero me hubiera asegurado de que el agua estaba hirviendo. Pero doy gracias a Dios que por Jesús, porque creo que esa noche Jesús lavó los pies de Judas más tiernamente comparado con los otros. ¡Qué imagen! John Phillips comenta, vemos los pies de Judas ser lavados por el Salvador. Y unos pocos capítulos más adelante, los pies del Salvador serán clavados por el pecador. Este servicio a Judas, el que pronto iba a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, nos recuerda que estamos llamados a servir, pero no tenemos el derecho de determinar quién merece nuestro servicio. El versículo 3 dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y Él volvía. Jesús era perfectamente consciente de su autoridad soberana. Sin embargo, su majestad divina no le impidió lavar los pies de sus discípulos. Por el contrario, su conocimiento de quién era Él le permitió servir en una manera humilde, sin tener preocupaciones de lo que los otros pensaban. No puedes vivir la vida a la que Cristo te ha llamado si no sabes quién eres en Cristo. Nuestra unión con Cristo resuelve la cuestión de mi autoestima. No necesito reconocimiento, no necesito aplauso o posiciones para hacerme quien soy. Soy alguien porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. El versículo 4 dice, y así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Las personas importantes no lavaban los pies de otros, a ellos le lavaban los pies. El lavamiento de los pies se asigna a los sirvientes bajos en un hogar. Si un dueño tenía sirvientes judíos y gentiles, estos se encargaban de hacerlos. También los niños tendrían que lavar los pies de sus padres. Esposas lavaban los pies de sus esposos, pero no se escuchaba que alguien en autoridad lavara los pies de sus sirvientes o quien estuviera bajo su autoridad. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, dice quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Además, este lavamiento de pies anticipa lo que Jesús va a hacer en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 sigue diciendo: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos 6 a 10 nos muestra una conversación entre Jesús y Simón Pedro y la escena de Jesús lavándole los pies de sus discípulos. Esto era inquietante, al grado que mientras esto pasaba, había un silencio grande en la sala. Los discípulos estaban avergonzados de sí mismos y de Jesús. Me imagino que estaban comunicando con miradas, uno con el otro. Pero nadie dijo una palabra hasta que Jesús llegó a Pedro. Alguien tenía que decir algo y Pedro lo hizo. El versículo 6 dice: Simón Pedro respondió: ¿y tú, Señor, me vas a lavarme los pies? Pedro no podía creer de lo que estaba viendo. Esto fue totalmente lo opuesto de lo que él entendía del liderazgo, el de ser grande. En su mente, estando a cargo significaba que otros te sirven. Definitivamente, en la mente de Pedro estaba el pensamiento que los grandes hombres no lavan los pies de otros. Así que le preguntó a Jesús: ¿qué estás haciendo? Como dicen los catrachos, ¿qué onda? El versículo 7 dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Según el versículo 15, Jesús estaba dando a sus discípulos un ejemplo a seguir. Pero los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Además, los discípulos también no entendían por qué Jesús tenía que morir. Pero no lo iban a entender hasta después de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Pedro no entendió lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, pero Jesús llamó a Pedro a someterse a él. ¿Con qué frecuencia el Señor obra en nuestras vidas en formas que no entendemos? Pero no debemos permitir que lo que no comprendemos sea una excusa para rechazar lo que Jesús está haciendo. Porque Él sabe lo que hace. Y Él sabe por qué lo permite. Y Él sabe por qué nos ordena ciertas cosas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El versículo 8 dice: Pedro le dijo: jamás lavarás mis pies. La palabra jamás significa no para la eternidad. Básicamente, Pedro está diciendo: lavarás mis pies cuando esté muerto. Por un lado, la respuesta de Pedro fue una expresión de humildad. Él no quiso ver a Jesús humillarse, porque ese hombre que estaba ahí lavándole los pies era su maestro, era su líder, su suprema autoridad. Por otro lado, la respuesta de Pedro fue una expresión de orgullo. Pedro era demasiado humilde a no querer que Jesús lavara sus pies, pero no demostró humildad en decirle a Jesús en qué hacer o no hacer. Jesús responde: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Amigos, esto es una referencia metafóricamente para el perdón de los pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz,
Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no eres lavado con la sangre de Jesús, no tienes parte en su reino. Esto es un poderoso recordatorio de que la salvación está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9 dice, por gracia sos salvo por medio de la fe. Y esto no es tu culpa, es el don de Dios, no como resultado de las obras, para que nadie puede gloriarse. Los verdaderos discípulos no solo tienen un gran deseo de servir a Cristo, también son humildes a permitir que Cristo les sirva a ellos. Este intercambio entre Pedro y Jesús revela las diversas maneras en que la gente puede responder a tu servicio. Algunos pueden cuestionar su servicio. ¿Por qué me está sirviendo a mí? Algunos pueden rechazar tu servicio. No, gracias, no necesito ayuda, estoy bien. Algunos pueden tomar ventaja de tu servicio. Pedro hizo los tres en este encuentro con Jesús. Pedro preguntó a Jesús, ¿qué haces? ¿Por qué estás lavando nuestros pies? Pedro negó el servicio de Jesús. Jamás lavarás mis pies. ¿Qué estás haciendo? Y luego trató de aprovechar el servicio de Jesús. En el versículo 8, Jesús dice, mira Pedro, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro responde, expresando en el versículo 9, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Esto es una admirable expresión de devoción a Jesús. Pedro no entendía lo que Jesús estaba haciendo, ni estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Pero Pedro quería estar con Jesús. Y si es necesario que Jesús le lavara, Pedro quiso el servicio completo de limpieza. Si me vas a lavar los pies, lávame completamente. Versículo 10 al 11 dice, y él que ya se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Si alguna persona le invitaba a un amigo a cenar, el invitado se preparaba con un baño, se vestía apropiadamente y caminaba a la casa de su amigo. Obviamente, en el camino, se ensuciaba los pies por todo el polvo, ya que en ese tiempo se usaba sandalias. Pero el invitado no tenía que bañarse nuevamente. Llegando a la casa de su amigo, él solo necesitaba lavarse los pies. Esta es una ilustración práctica de la salvación. Cuando Jesús lava nuestros pecados, Él nos limpia. Pero mientras nosotros vivamos en este mundo donde existe el pecado, estamos propensos a ensuciarnos. No por esto perdemos la salvación, pero es necesario evitar contaminarnos y tener un arrepentimiento genuino y pedir perdón. Usted solo necesita lavarse los pies. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos darle gracias a Dios por tanta gracia inmerecida, por su amor y perdón. Y la tercera cosa que me gustaría que vemos en este pasaje es el mandato de servicio es inevitable. En los versículos 2 al 11, Jesús lavó los pies de sus discípulos. En los versículos 12 al 17, Jesús explica el significado de lavar los pies a sus discípulos. Estos versículos nos enseñan que el mandato del servicio es inevitable. El versículo 12 dice,
Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que ha hecho con ustedes? Esta es una pregunta retórica. Los discípulos no entienden. Por lo tanto, Jesús explica en el versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Maestro se refiere al credencial rabínico de enseñanzas espiritual. Señor es un título de autoridad. Jesús no rechaza estos títulos, ni tampoco dice que es justo llamarle maestro, pero equivocado en llamarle Señor. Jesús afirma a sus discípulos que están correctos en llamarle maestro y Señor. Sin embargo, llamar a Jesús maestro y Señor es aceptar lo que Él ordena. El versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. La palabra deben significa endeudar o estar en deuda. Se usa para hablar de un deber necesario. Jesús no está recomendando lavar los pies los unos a otros. Lo que Él está dando es un mandato. Si no están dispuestos a servir a los demás, realmente no tienen el derecho de llamar a Jesús Maestro y Señor. En otras palabras, Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Lavar los pies unos a otros no es un mandato literal. No piensen en un sentido literal. Ni en el Nuevo Testamento, ni en la iglesia primitiva fue visto de esta manera. El lavamiento de los pies solo se menciona de nuevo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10 para ilustrar la hospitalidad de viudas piadosas. A lo largo de la historia de las iglesias, este mandato, lavar los pies unos a otros, ha sido entendido como el servicio al prójimo. Por eso, como discípulos de Cristo, debemos preguntarnos, ¿hay algo que puedo hacer por alguien en este momento? Luego, en el versículo 15, les ha puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El mundo no entiende la idea del servicio uno al otro. El mundo considera que aquellos que tienen otros para servirles como personas grandes. Pero no debemos seguir el ejemplo del mundo. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Al lavar los pies a sus discípulos, Jesús ha establecido un modelo de lo que significa ser como Él. Ser como Jesús es ser un siervo. Usted no está creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo si no están al servicio de los demás. El versículo 16 dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. Jesús es el Maestro y nosotros somos sus siervos. Jesús es quien manda y nosotros somos sus mensajeros. Sin embargo, Jesús sirvió. ¿Crees que eres mejor que Jesús? El negar a servir es exaltar el yo. Para servir debemos descender de la grandeza y doblegar el orgullo. El mismo Cristo se convirtió en un siervo. El rango más alto en la estructura de poder del reino de Dios es la de un siervo. Si Jesús lavó los pies, podemos ayudar a alguien en comprándole comida. Si Jesús lavó los pies, podemos llamar a los demás para saber cómo están. Si Jesús lavó los pies, podemos donar nuestro tiempo y hacer horas comunitarias.
Si Jesús lavó los pies, podemos comunicarnos con un anciano y asegurarnos que tienen lo que necesitan. Si Jesús lavó los pies, podemos compartir las buenas nuevas en nuestra comunidad. Y así hay muchas otras cosas que podemos realizar. El versículo 17 dice, entienden esto, dichosos serán si lo ponen en práctica. Cuando pensamos en las bendiciones, pensamos en la salud física, la prosperidad material, sueños logrados. Pero Jesús declara la verdadera bienaventuranza. Y note lo que Jesús dice. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. La bendición comienza con lo que usted sabe. Lo que usted no sabe puede lastimarte. La ignorancia es esclavitud, pero la verdad os hará libres. Eres dichoso o bendecido si sabe la verdad sobre ser un siervo. Pero la bendición no se detiene con lo que usted sabe. D.L. Moody dijo, las escrituras no fueron dadas para nuestra información, pero para nuestra transformación. La bendición en el intelecto es solo el comienzo. Jesús dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. La bendición no es solo el conocimiento de la verdad. Es lo que haces con la verdad que conocemos. La obediencia cristiana viene a través del servicio obediente. En Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que tenía 2 hijos. El padre le preguntó a su primer hijo y le dijo, hijo, ven a trabajar conmigo. El hijo respondió y dijo, no quiero ir. Pero se arrepintió y se fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Hijo, ven a trabajar conmigo. El hijo dijo, sí, papá, pero nunca fue. Entonces Jesús hace una pregunta y preguntó, ¿cuál de los 2 muchachos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es obvia. Fue aquel que realmente obedeció el mandato del Padre. Escuchar es solo el comienzo. Hablar es barato. La obediencia agrada al Padre. ¿Por qué este muchacho, después de decir no, por qué él fue a trabajar con su padre? Pues creo que el muchacho diría, yo dije en serio cuando dije que no iba. Pero comencé a pensar en todo lo que mi padre había hecho por mí. Él había sido demasiado bueno para mí como para no hacer algo por él. Amigos, y este debería ser nuestra respuesta cuando pensamos en todo lo que el Padre ha hecho por nosotros a través del Señor Jesucristo. El Señor es digno de ser obedecido. No importa qué pensamos, no importa en lo que sentimos. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y si Jesucristo Él mismo se humilló, ¿quién somos nosotros para no servir a aquellos alrededor de nosotros? Le invito hoy que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. A servir con amor, a servir como el Señor nos dio el ejemplo en hacer. Y seamos luz y seamos el sal de este mundo. Y que cada persona que nos ve puede ver en la imagen de Cristo. Les invito, amigos y hermanos, que hoy oren y le piden al Señor, ¿quién puede ayudar en estos momentos? ¿Quién es esa persona quien puedo demostrar el amor que tú me has demostrado a mí? Y espero que el Espíritu Santo que mora en ustedes le revele a esa persona. Y ustedes, hermanos, obedezcan la voz de Dios
y sean ese mensajero, sea ese ángel para aquella persona que está en necesidad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Id en paz.